un placer. El jueves pasado estuvo con nosotros Piti, requeridamente, hablando de cosas muy interesantes, un libro muy interesante. Y bueno, esta tarde estamos ya a punto de iniciar esta charla sobre íconos de Tampico. Muy interesante que vamos a tener esta tarde. Bienvenidos sean todos ustedes. Esperemos que disfrutemos de nueva cuenta de esta charla con nuestro cronista Marco Antonio Flores Torres. Y a nombre de la Dirección de Cultura de este Gobierno Municipal de Tampico, licenciado Marco, muchísimas gracias por esta presencia suya y este regalo de conocimiento y acercamiento a nuestra historia. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Bueno. Ahora sí. Buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de ustedes en esta pequeña plática sobre algo que es íconos de Tampico. Es un tema bastante amplio, bastante especial. Quiero tratarlo en esta ocasión de una manera general, amplia, ¿sí?, en cuanto a su contenido. Aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo René Guzmán, que ya ha hecho un libro sobre esa iconografía de Tampico, más detallada, más contemporánea, muy especial. Creo que ya anda en otra segunda por ahí viendo. Me tocó estar con él desde que se inició aquí en la Dirección de Fomento Económico, en la época de Rábago, y se enamoró de esto. Y yo estoy muy contento por eso, porque la idea es que todos nos volvamos expertos en esto de Tampico. La labor de cronista no es de uno. Ustedes recordarán, Carlos González en muchos de sus libros siempre aportaba más y conseguir más y que más se enamoren de Tampico. Eso es lo importante y lo trascendente. Nuestra amiga Carolina Martínez anda por el mismo tema, no exactamente lo mismo, pero aparecen cosas nuevas y otros detalles que resultan de mucha trascendencia. Piti, que también anda tras de esta información de la historia, estos detalles que, bueno, todos sabemos que de primera cuenta la historia de por sí es una alegría el conocerla, ¿sí? Eso nuevo de lo viejo que podemos de alguna manera tener, eso que ya nadie sabe porque o ya murieron o ya no están con nosotros, y descubrirlo, redescubrirlo es muy interesante, y para los que son grandes recordar toda esa hermosura que tuvo Tampico lo es de gran importancia. Pues bien, los íconos que representan todo aquello que nos evoca Tampico, los íconos de Tampico es aquello que nos evoca. Ustedes han visto que los muchachos contemporáneamente han sacado una lista de lo que le llaman, si eres de Tampico sabrás que son las tortas de la Barda, sabrás que son, todo eso es una iconografía contemporánea, es lo que ahorita nos tiene a pensar sobre lo que es. Pero hay otra circunstancia muy especial. Los que somos de una generación y otra, chocamos en nuestros íconos, y alguien dirá, ¿por qué cocodrilos y dónde están mis jaivas? ¿Sí? Y otro dirá, ¿por qué perros y no nutrias? Porque representamos generaciones distintas donde nuestros íconos tienen esa generalidad. Pero hay que entender que todos son íconos de Tampico, ¿sí? Representan esto en diversas generaciones o en diversas épocas. Pues bien, para comenzar esta plática comenzaremos con una historia de una iconografía, la más antigua de la que tenemos registro. Lamentablemente ahorita no tengo la imagen a la mano, pero la imagen que representa Tampico, iconográfica y que no conocemos, es la Virgen de Tampico, 1746. ¿Cuál es? Pues, ¿cuál es la Virgen de Tampico? ¿Sí? No. Les platico. Carlos González Salas, en el año de 1985, recibió precisamente de los papás de Gómez Ibarra, el señor Juanito, un fax así todo negro, oscuro. Ya ven cómo eran de feos los fax, de Europa, de un señor investigador español que hablaba de salvemos a la Virgen de Tampico. La Virgen de Tampico, ¿de qué están hablando, no? Yo vi la imagen, pues se veía muy mal, además todavía no estaba restaurada la imagen y de muy mala condición. Carlos González escribe un artículo en El Sol de Tampico
Y me dijo en alguna ocasión, oye, a ver si un día investigas más de esta Virgen de Tampico. Pues total que pasan muchos años y cada vez que alguien iba a España, a Cádiz concretamente, que se hablaba de esta Virgen, les pedía, oye, pues tráiganme una imagen o algo de por allá, ¿no? Sino que resulta que un muchacho que hizo una tesis de arquitectura y que yo le ayudé, se fue a Madrid y el último día viaja, acordándose del encargo, viaja a Cádiz, ya no tenía el dinero y un 11 de diciembre, ya hace 5 años, él viaja a la ciudad de Cádiz y pues como no tiene dinero, se duerme en un cajero automático porque los cajeros automáticos tenían calefacción, ya no tenían para el hotel. Entonces al día siguiente va al templo de los capuchinos, que se encuentra exactamente en la mera península de Cádiz, ahí en una curva que hace esa zona, y en ese lugar, según cuenta el mismo investigador que hizo el trabajo, existió un templo de los capuchinos. Los capuchinos fueron muy dados a la adoración, a lo que es la preservación del rosario, y fueron subsidiarios de los monjes de los franciscanos. En ese templo no se había podido encontrar nada durante muchos años porque fue un templo silente y de claustro. Los monjes que vivían ahí no le platicaban a nadie, ni nadie entraba de ningún motivo si no era religioso de esa orden. Se cayó el templo, encontraron muchas obras de arte, obras del Greco y otras, y se encontraron esta Virgen, que de acuerdo a los registros de esa iglesia había sido robada por Napoleón, y se las devolvieron, y dice así, Virgen de Tampico, 1748, es todo lo que dice. Entonces tenemos la Virgen de Tampico de 1748. Hablábamos de los ataques piratas en esta misma sección. La Virgen es una Virgen de puerto, ¿sí? Protectora. Se ven barcos piratas holandeses en la parte inferior, una ciudad idílica en la otra sección, y se ve algo muy interesante, se ve el fortín de la Vara, se alcanza a ver, y como es una Inmaculada Concepción, obviamente tiene su media luna, pero tiene de la letanía la fuente de agua clara y el ciprés y la palma, que son símbolos de la Anunciación. Si ustedes ven el escudo de la ciudad, tiene un ciprés y tiene una palma, curiosamente igual que esta imagen. La Virgen tiene un manto estrellado, un traje rosa con blanco, es una Virgen del Rosario, tiene un pequeño manto, ella es morena, el niño es mulato, ¿sí? Que es una imagen bastante interesante, tiene sus estrellas, con el resplandor, que representa a las tribus de Israel precisamente, y está protegiendo a la ciudad de los piratas. No hay más historia de ella más que la iconografía de Tampico, y es la única iconografía más antigua que los tampiqueños no conocemos de nuestra ciudad. Yo tengo la fotografía, me acaban de mandar, la quiero tener de mejor tamaño, hicimos una copia, pero no tenemos lo del original. Fue restaurada totalmente, de una manera maravillosa, y les sigo platicando. Cuando llegó este muchacho a preguntar sobre la Virgen de Tampico, ya en el templo de Santa Catalina, que se encuentra allá a un lado, pregunta, ¿dónde está la Virgen de Tampico? Pues no sé, y como no tenía ninguna idea de cómo era, pues lo cree. Pero le gustó la secretaria, le empezó a enamorar, a invitar un cafecito o algo, y ella le platica que la Virgen de Tampico es esa que está allá arriba, pero que no le quieren decir que es la de Tampico porque los tampiqueños que vivían allá en España se la quisieron traer para Tampico, y que se hizo un pleito. Entonces yo hablé con él, hablamos por teléfono y le pedí que le permitiera tomar una imagen, una fotografía, que era todo lo que nos interesaba, que queríamos tener el concepto de la imagen. Es una imagen como de 1,90 de alto por 1,10 de ancho. Pues bien, ya tomamos la fotografía, tenemos la imagen y queremos recuperarla como la iconografía de Tampico, del puerto, de la aduana, ¿sí? De esa imagen colonial que tenemos y que, bueno,
yo creo que si en otro lugar tuviéramos idea de que existe una virgen de su lugar, pues estaríamos muy... Y parece aquí como que, bueno, somos una ciudad especial, que nuestra iconografía no la revisamos o no la mantenemos totalmente. Pues bien, ese es el icono más antiguo, que es de concepto religioso, que tiene que ver con Tampico, y que, bueno, habrá la oportunidad. Están haciendo una copia de ella por ahí. Yo quiero hacer una fotografía también grande, tal vez tenerla en la aduana, que la gente conozca qué es esta Virgen de Tampico. No tenemos mucha historia sobre ella. María Luisa les podrá contar, bueno, que es la época en que los piratas atacaron Tampico. Hay algunos autores por ahí en España que piensan que una persona sobrevivió y que hizo una manda de hacer esta imagen, que tal vez cuando se destruyó ese Tampico por los piratas pudieron habérsela llevado a España. La imagen no llegó sola, llegó con una Virgen de Guadalupe y llegó con un San Martín de Porres, ¿sí? De aquí precisamente, de esta zona. Pues bien, esa es la primera imagen que quería que tuviéramos. La segunda, que también es de tipo religiosa, es la Inmaculada Concepción. La Virgen de la Inmaculada Concepción, bueno, esto de la Inmaculada Concepción no se crean que es algo muy antiguo, ¿eh? La creencia de que la Virgen, o la aceptación por parte de la Iglesia de que la Virgen era inmaculada, fue aprobada hasta como en los años del 700, por ahí, precisamente 740 y tantos y todo, porque la Virgen ya de Tampico ya es de la Inmaculada Concepción, ya tiene ese concepto, y todas esas vírgenes pues son reconocidas por la media luna, ya saben que pisa a la serpiente y toda esa información. Bueno, ese es el periodo en que existen, pero ¿cómo llega la Virgen de la Inmaculada aquí? Bueno, en los informes que existen de aquella época, y María Luisa no me dejará mentir, se habla de la advocación de Tampico en algunas ocasiones como de la Inmaculada Concepción y de la Tamaulipa. Las dos participan del concepto de la Inmaculada Concepción, y también lo tuvimos de San Luis Obispo, que fueron los conceptos más importantes. San Luis Obispo es iconográfico para nosotros en ese concepto, y la Inmaculada Concepción. Pues bien, esto de la Inmaculada Concepción, ¿cómo llega a Tampico otra vez? ¿Cómo nos convertimos en la patrona de nuestra iglesia? Porque la patrona de la diócesis es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La de la iglesia es la Inmaculada Concepción. Bueno, cuando se funda Tampico, llegan dos personajes importantes. La señora Concepción Arrece, ¿sí? Que es una mujer que viene de Monterrey, de una familia importante, de mucha trascendencia, casada con el señor Manuel Arana, español, comerciante que venía de Cuba y que se había establecido en Altamira. Arana. El señor Manuel Arana se casa con esta señora y vienen a la fundación de Tampico. Ahí les toca el lote número 86, que es donde estaba la Destroyer, ¿se acuerdan? Calle Juárez con Díaz Mirón. En esa esquina establece un comercio y es de los fundadores de la ciudad. Y llega con dos hijos, ¿sí? Uno de ellas, Manuel Arana, que después es uno de los héroes que vamos a hablar como iconográficamente después, y con otra hija que se llama Concepción. En el 825, cuando la iglesia se encontraba, 1825, cuando se encontraba precisamente la iglesia en este sitio donde estamos, se hace una iglesia de horcón, y ella dice: tengo en Monterrey una imagen de mármol de la Inmaculada Concepción, que en caso de que ustedes acepten que sea la patrona de esta iglesia, yo se las voy a obsequiar. Y así es como la Virgen de la Inmaculada Concepción se vuelve la patrona de la iglesia de Tampico. Ella se llamaba Concepción y obviamente quería. No sabemos dónde está esta imagen. Algunos me han dicho o sospechan que sea la imagen que se encuentra en el seminario. ¿Han visto el jardincito del seminario? Ahí hay una Inmaculada Concepción muy antigua que no precisan mucho. Habría que investigar un poquito más. Recuerden ustedes que el altar mayor de la iglesia, después de que se cayó, fue llevado a la iglesia de la que está por el Ejército Mexicano, ¿cómo se llama? De San José.
A la iglesia de San José fue llevado todo el altar a ese punto. Después no sé dónde se lo llevaron, ese altar desapareció, construyeron la nueva iglesia de San José y alguien me dice que la imagen era la que está en el seminario, no tenemos certeza, ¿sí? Ahora, ¿por qué iconográfico y por qué la Inmaculada Concepción? ¿Cuáles son los colores que tiene la Virgen de la Inmaculada Concepción iconográficamente? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los colores de Tampico? Exacto. Tampico tiene los colores de la Inmaculada Concepción y que después pasaron hasta deportivamente a representarnos. Los colores de Tampico. Si ustedes les preguntan, oye, ¿los colores de Tampico cuáles son? Blanco y celeste, ¿sí? Como los que tiene Argentina, muy parecido en cuanto a ese concepto. Entonces nuestra iconografía de colores es esa es la que nos representa, la que nos mantiene consensualmente. El escudo de la ciudad tenía el color azul, el azul celeste en todo el concepto. Cuando lo cambiaron, se eliminó el elemento religioso azul y se cambió a un rojo que baja a rosa, porque era socialista, ¿sí? Las ideas socialistas imperaban en Tampico en el 1972 y el color fue transformado a ese concepto social y le quitaron el elemento religioso. Es una época en que todavía se hablaba de ese detalle de guerra entre la iglesia y el Estado, pero eso influyó mucho en el cambio de esa coloración que tenía el escudo de la ciudad. Entonces, ahí tenemos dos vírgenes que tienen una influencia muy importante. Otro tercer personaje que tiene una importancia en esto, pues ya es alguien que también tiene que ver con la iglesia. Si ustedes notarán, estoy tratando de ver primero como lo religioso para conceptual. Y es Fray Andrés de Olmos, este hombre que viene a fundar todo esto. Pero les voy a decir una cosa, el personaje, si ustedes leen a Joaquín Mir, el biógrafo más importante es Joaquín Mir. Todos los demás le han rellenado y adornado. Ahí, alguna vez yo leí un texto donde se queja, oye, es que yo los di a conocer, yo tengo todas las fuentes y ahora todo el mundo resulta que conoce esa historia. No es cierto, y él lo puntualiza. Y este Fray Andrés de Olmos, si ustedes lo ven, es un caso de leyenda. Yo lo quiero incluir en un libro de leyendas porque es un hombre hasta mágico. Le lanzan flechas y no le dan. Se muere y huele a rosas. Por ahí María Luisa les contará una historia de una explicación que le dio la señora Ridaura respecto a una enfermedad que podía producir esa oloración tan especial. Dicen que si morías de eso, había un olor muy especial. Los indios lo respetaban enormemente, tanto que el primer Tampico fue destruido precisamente a la muerte de Fray Andrés de Olmos, así se indica, por las tierras chichimecas en el norte, pero es un ícono de la fundación de todo lo que es esta región. Es un hombre único, especial, ejemplo de lo que es nuestro estado. Él viene a fundarlo de alguna manera. ¿Cómo lo representamos? Bueno, tenemos una imagen de Fray Andrés de Olmos sobre una pirámide. En la otra sección, que por ahí unos guías de turistas que no eran muy buenos decían que era el santo de los camioneros, pero bueno, no es el santo de los camioneros. Otra imagen de Fray Andrés de Olmos está aquí en la iglesia de Catedral. De este lado es Fray Andrés de Olmos y el que está del otro lado es San Luis Obispo. Son las dos imágenes que tenemos de él. Y bueno, pues bien, esa iconografía que tenemos del Tampico religioso es muy importante y se genera en la época de la colonia y de los inicios de lo que va a ser Tampico. Otra iconografía importante es el significado de nuestro escudo. La iconografía más importante pues, es nuestro escudo, lo que nos representa, lo que nos protege. Recuerdan que los griegos, bueno, usaban sus escudos como un medio de protección. Y bueno, la familia le decía, o vuelves con el escudo o sobre el escudo. Era una representación muy importante para ellos. Y después se empezaron a incluir los símbolos familiares y de origen. Pues bien, nosotros tenemos un escudo en nuestro origen. En 1828 se aprueba un escudo. Y aquí viene el gran pleito de si las nutrias o los perros. Vamos a tener una plática especial sobre eso porque amerita mucho detalle. Lo que sí les puedo decir es que
desde el inicio de la ciudad hasta 1872, todos los escudos de la ciudad tenían perros. A partir de 1973 ya tenemos la nutria como el elemento que nos representa. Les indico una cosa, los perros en su significado mítico tiene que ver algo con el mundo prehispánico. Cuando uno moría en el mundo prehispánico, iba al Mictlán, había una historia de que llegamos a un río del Panoyán y ahí encontrábamos un lugar de perros donde escogíamos un perrito que nos ayudaba a guiarnos en el inframundo. Al lado del Panoyán, un lugar de perros, pues como que nos resulta muy obvio pensarlo, que ellos lo veían así, como muy natural. Pues bien, Xolotl, el perro, este personaje mítico, no el Xolotl que se casó con Tomillahuitl, sino el mítico, es el hermano de Quetzalcóatl, el gemelo, el deforme, el que se va en el inframundo. No es más que la representación de Venus. Ellos piensan que hay dos Venus, el de la mañana y el de la tarde. No es cierto, lo que pasa es que lo vemos durante un periodo en el verano, en un lado, en el amanecer, y en el otro lo vemos en el atardecer. Y se esconde y no se ve durante algunos días, porque se piensa que es el perro que viaja al inframundo y nos acompaña, y es lucero de la mañana cuando es Quetzalcóatl, ¿sí? Cuatl, ¿sí? Los cuates, los gemelos. Bueno, el hermano de Quetzalcóatl es ese perro, esa genealogía, nuestro tótem original, ¿sí? De ese panteón que tenían los huastecos. Y era mítico, y era muy venerado, y era muy bien visto. Pero cuando llegan los europeos, teniendo una ascendencia árabe, tiene la connotación de en árabe, ¿qué es para los árabes un perro? Lo peor. Y los españoles lo adoptan como concepto. Si somos una ciudad de perros, para los españoles era, oye, una ciudad de perros, ¿sí? Esto genera indudablemente esa reacción o animadversión hacia el concepto. Después se discute que si había nutrias, que si no, eso lo vamos a discutir después en otra plática, con más calma. Pero la nutria, que es otro ícono, porque independientemente de que sea correcto que se encuentre en el escudo o no, Tampico es un lugar de nutrias. Encontramos las nutrias de manera abundante en las aguas dulces del Chairel, ¿sí? Y de la zona lagunaria del Tamesí. No crecen en agua salobre. En Pueblo Viejo jamás va a haber nutrias. Y si Tampico realmente significara lugar de nutrias, pues como que Pueblo Viejo no sería el lugar exacto. ¿Sí? O sea, no es exacto porque la ubicación del lugar de nutrias es en el lugar donde hay agua dulce y no en la zona más salobre, que es en aquella misma región. Pues bien, esos son parte de los, digamos que los animales que nos representan de alguna manera en nuestra iconografía. Pero contemporáneamente hay dos más. ¿Cuáles son? La jaiba y ahora los cocodrilos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las jaibas. Miren, las jaibas, aquí en Tampico, de acuerdo a unos registros que he estado viendo, en la visita de don Porfirio Díaz de 1899 al puerto de Tampico, se obsequiaron, no dice jaiba rellena, fíjense lo que dice, conchas con jaiba frita. Así dice la receta de lo que se le obsequió a don Porfirio Díaz. 1890. Estamos hablando de esa fecha. Ya había jaibas rellenas con otro nombre y bueno, y se cocinaron en la cocina del casino tampiqueño en esa ocasión. Entonces, estas jaibas rellenas tienen una característica especial. Durante mucho tiempo, bueno, pues es un obsequio, comida que generalmente nosotros daban. Pero llegó una familia que encontró la manera de cómo congelarlas. Y llegó otro elemento que la hizo súper popular. La Compañía Mexicana de Aviación. Y esta persona puso un negocio ahí. Y cada vez que alguien iba a salir de Tampico, ¿qué llevaba de regalo? Pues su cajita de jaibas.
Total que fuimos conocidos como jaivos, ¿sí? Por las jaivas, que son muy abundantes. Fíjense bien, no podemos entender la jaiva bajo otros conceptos. La jaiva, hay un jaibón de mar, ¿sí? Pero la jaiva que más consumimos nosotros es de laguna originalmente. Luego se volvió más popular la del mar. Pero la original que nosotros, en todas las lagunas, pues encontrábamos esta jaiva, que ya sabemos qué es lo que come, ¿verdad? Bueno, estas jaivas, que generalmente en el medio ambiente natural tienen una coloración azul, ¿sí la han visto? Tienen un color celeste, pero cuando las servimos, ¿qué pasa con ellas? Se vuelven rojas. Le pasó lo que al escudo, ¿eh? Siendo azul se volvió rojo. Bueno, pues bien, las jaivas y el azul celeste eran dos combinaciones especiales que nos daban connotación. ¿Quién vino a convertirlo más popular después? Pues los que llevaban jaivas, pues eran los jaivos, ¿sí? Y cuando surgió un partido de fútbol, pues se le aplicó el nombre a una jaiva, no tanto por el color ni otro, sino por algo. Fíjense bien, era la jaiva brava. ¿Qué pasa con las jaivas? Siempre están con las tenacitas, dale, 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 están en una acción agresiva, son bravas, ¿sí? Y somos tan bravas que dicen que si nos ponen en una cubeta le damos el jalón, ¿verdad? Pues bien, es parte de nuestra iconografía que habla del aspecto también sociológico de cómo pudiéramos en algún momento serlos tan pequeños y que eso le da una connotación muy, muy, muy especial. Entonces la jaiva se vuelve otro elemento iconográfico muy importante para nosotros en ese sentido. Ahora vamos a hablar de los cocodrilos. Aquí hay varias historias y les voy a decir las tres que yo he escuchado. Una yo la conocí de cerca y otras dos las he visto así. No, hice una aclaración de que lo iba a tratar en una plática posterior. Ahí sí vamos a hablar de todos los detalles de lo que hemos encontrado sobre el escudo. Cabe aclarar que nuestro escudo, legal y formalmente, como debe ser visto, es con nutrias. Así lo establece el Congreso de Tamaulipas desde 1800. Legalmente así lo es. Si quisiéramos cambiarlo todo, eso ya sería de una plática que ya les explicaré por qué. Pero ese es nuestro escudo actual y debe quedar bien claro, ¿sí? Sí, perdón. El gobierno de Salvador Hernández oficialmente Sí. Todos elementos fueron hechos en ese periodo y lo recuerdan perfectamente, que fue una jaiva en la parte inferior soportando el escudo y el puente Tampico. Les voy a decir por qué después no quisieron que fuera el puente Tampico. El puente Tampico ganó un premio de ser uno de los mejores, de los más modernos y diseñados, pero el gobierno federal, por no gastar, volvió a hacer otro en Coatzacoalcos, igual. Entonces, como para que sea ícono, pues debe ser original de un lugar y no debe haber otro igual. Entonces, eso le restó importancia en ese sentido y tampoco se quiso incluir la jaiva de ese modo. Pero es que eso lo quiero tratar en la otra plática, ¿sí? En la otra ya quiero entrar más a ese detalle. Bueno, pues vámonos con los cocodrilos Morelete. Se dice que hay muchas fotografías del siglo XIX y autores. Una traducción que hizo María Luisa de 1825 de Lyon platica cómo en el río Pánuco encontraba perfectamente una gran cantidad de cocodrilos. En el Cascajal dice cocodrilo, no dice lagarto, o sea que la especie es original de este lugar y Lyon era muy, muy observador en ese tipo de detalles. Pues bien, durante muchos años vimos historias de cocodrilos en el Golfo, en muchas otras secciones, pero se empiezan a desaparecer, ¿verdad? Es muy apreciada la piel de los cocodrilos y disminuye y disminuye. En 1990, en una de las avenidas del río, la policía tomó un cocodrilo de 2 metros 30 centímetros, bastante grande, y en una de las camionetas de la policía lo subió y encajó uno de sus colmillos gigantes, era muy fuerte, y se pensó dónde podemos poner este animalito. Ya no en el Tamesí, había peligro de gente, y se hizo un pequeño parquecito, ¿lo recuerdan? Enfrente de la laguna donde están las casuarinas.
ahí hice un intento de un zoológico, había un changuito, había otra serie de animales, pero dijeron, ¿saben qué? Ustedes no pueden tener esos animales, se los vamos a llevar a Tamatán. Semarnat dijo aquí, no pueden tener esos animales, no tienen los permisos correspondientes y por lo pronto se van allá. Pero el cocodrilo no lo podemos llevar a Victoria, se muere. Pues vamos a depositarlo en la laguna del Carpintero, pero hay que aclarar una cosa, no metan hembras ahí, no metan hembras, cocodrilos. Entonces metieron otro cocodrilo, o Juancho era Juancha, o el nuevo cocodrilo no era cocodrilo. Total que alguien le dudó al sexo, y ahora tenemos más de 150 cocodrilos. No, sí, lo sé. Sí, hay una gran cantidad. Ahorita vamos para ese punto. Me refiero dentro de la laguna del Carpintero. Ya había imágenes de la laguna del Carpintero con cocodrilos en épocas más añejas. Acuérdense que venía de la contaminación, de haberse hecho el nuevo cárcamo para limpiar la laguna, entonces... Pero no entra por el canal de la cortadora. No, él lo arrojan al agua en esa misma sección y ellos son territoriales y se va a la culata norte de la laguna. Ahí se va a vivir. ¿Se pasa por el canal de la cortadora? No, ni entran ni salen estos. Hoy te voy a platicar. Nada más. Viven en la culata norte. Y bueno, este Juancho, le dicen Juancho porque había una caricatura de Waterlines, ¿sí? Que hablaba de un cocodrilo que se llamaba Juancho. Y la gente, pues, por cariño le llama Juancho, es bastante grande, es, digamos, que el original que empieza a crecer allí. Empieza a haber una gran cantidad de cocodrilos en esa misma sección, en ese mismo lugar, y se da algo muy interesante aquí. Este señor Irwin, que vino aquí de Animal Planet, dice que es una de las pocas ciudades en el mundo donde podemos encontrar en el centro de su ciudad cocodrilos. Que hay lugares en Estados Unidos, pero tienes que viajar, pagar un taxi de $100 y luego otros 100 por verlos, muy lejanos, y nosotros tenemos un lugar en el centro de la ciudad con cocodrilos. Él estaba admirado por el número de animales que se habían encontrado y se vio. Empezaron a crecer y surgió otro macho dominante, el cabeza blanca, que vive por donde está la náutica. Tiene la característica de tener un manchón blanco en la parte superior. Encontraron otro y se les ocurrió echarlo en ese, pensando que se trataba de dos machos, y dos machos pues podían convivir sin ningún problema, pero al resultar hembra pues se llenó aquello Hay otra versión que dice que don Joaquín Hernández Galicia puso un cocodrilario, no sé cómo se llama el nombre correcto, allá por la laguna de Chipús, un poquito más arribita, y que luego, pues cuando se fue don Joaquín, aquello era una abundancia de animales, escaparon muchos, y que algunos fueron arrojados a algunas secciones, y tal vez se agregaron otros a la laguna del Carpintero. Esa es otra de las versiones que yo conozco sobre la llegada de cocodrilos en esa sección. Yo tengo la foto del zoológico, donde está el que yo supongo es el Juancho original, que es el que ingresó en esa misma sección. Hay un lugar para ver los cocodrilos que ya no se puede ver porque hay un manchón grande de mangle. Bueno, sí. Ahora las iguanas han crecido más, ahorita les platico de las iguanas, pero además de eso, fíjense bien, está la chaquira. ¿Sí la conocen, la chaquira? Es un cocodrilo hembra que cuando uno le aplaude tiene una reacción sexual y tiembla. Por eso le dicen, sí, al sonido, es que ellos reaccionan. No, es que eso, yo se lo pregunté al biólogo. Cuando escuchan un sonido muy en especial, muy grave, ellas responden a la respuesta de un macho que produce ese sonido de chaqueo, y entonces vibra su cuerpo y produce que el agua se mueva. La gente le ha llamado cariñosamente pues, la chaquira. Hay un señor que valientemente, y no sé si correctamente, lleva pedazos de pollos y se los arroja, y la gente va a esa hora porque se acercan los cocodrilos a esa misma sección. El cabeza blanca hace incursiones para esta otra misma sección, ¿sí? De hecho, se ha metido ahí. Sí, porque se da esa misma sección. Se dice que los cocodrilos comen una vez al año, pero se comen un sabalote de esos de 300 kilos que hay en esa sección, se alengullen en grande y luego no tienen tanta apetencia.
En realidad la cerca que se puso ahí es para proteger a los cocodrilos de nosotros, no nosotros a los cocodrilos, ¿sí? Porque la gente se mete, y han ahogado gente, pero no se la comen, ¿sí? Porque lo que pasa es que se meten en su hábitat, piensan que van a comerse sus huevos, y hay unas lagartonas que cuidado, ¿verdad? Bueno, las iguanas es un elemento muy importante que aparece ahí. Y hay de las dos, de las verdes, de las negras, y tenemos también lo que llaman coronelas, ¿sí? Son cuatro especies muy interesantes que se han desarrollado en ese lugar, y se acaban de abrir 2 nuevos lugares para visitar. Oxxo obsequió 2 miradores nuevos, donde podamos observar más estos animalitos. Pues bien, estos son 2 de los animales, digamos, importantes que se tienen en esa misma sección, pero les quiero platicar algo más de las iguanas. Si bien es cierto, no en Tampico, pero muy antiguamente, cuando Américo Vespucio llegó a estos lugares, habla de dragones. Y estos dragones son las iguanas marinas. Las que se encuentran allá por la playa, ¿sí las han visto? Unos iguanones de 2 metros y pico. ¿Sí? Pero son... Sí, el tilcampo es chiquita, esta es grande. ¿Sí? El tilcampo es chiquito, yo tengo tilcampo también. ¿Sí? Tilcampo es la manera en que la Huasteca le llaman a las iguanas. Tilcampo, ese es el nombre que reciben. Bueno, estos animalitos, bueno, pues dan un concepto muy importante de lo que representa las iguanas, y Américo Vespucio las describe por primera vez como dragones que observó en estas playas. Y bueno, tienen una trascendencia muy en especial. Digamos que esos son, digamos, de los animalitos que nos representan de alguna manera. Quiero aclarar que en esta plática no voy a hablar de personajes. Habrá otra época o en otra plática trataremos personajes. Quise tratar más bien iconografía que no se refiere a personas, sino una iconografía. Sí. Sí, la vaca marina y el lobo marino, que fueron 2 de los animalitos que existieron en esta época. Es más, el tiburón, en aquella sección de la playa existía hasta tiburonera, ¿se acuerdan? En la parte de aquel lado había se vendía, compraban tiburón, ahí hacían aceite de bacalao y de no sé qué otras cosas. En esa misma sección, en la parte de Veracruz, una de ellas llegó a ser cooperativa. Tú hablaste algo de eso, de un texto por ahí que tenía yo, ¿no te acuerdas? De los tiburones en la playa de Miramar, en aquella sección. Yo le pasé algunos registros que fueron publicados precisamente. Sí, la vaca marina llegaba hasta la parte del Tamesí, pues los delfines entraban hasta esta otra sección, que es otro animal característico de la zona. Si bien no es de Tampico, los delfines, pico de botella, y los pejes, ¿sí? O el catán, es otro animal importante, no representativo total, pero sí propio de la zona. Ahorita estoy tratando de ver lo más representativo. Ahora vamos a ver. Sí, le llama a la gente tonina. Es el delfín pico de botella. Creo que es pinto porque es grisecito con unas manchitas. Creo que esa es la característica. Y ya conocen la historia. Los delfines se convierten en sirenas. Esa es una leyenda, que es una iconografía. ¿Dónde vemos esa iconografía del delfín y la sirena? En la playa de Miramar, con la hermosa estatua que se hizo ahí. Esa es una iconografía que tenemos de la sirena, y ese contacto lo tenemos nosotros entrelazado de esta manera. Pues bien, hay otras cosas que tenemos que son iconográficas para nosotros, que son nuestras bebidas. ¿Qué bebemos nosotros? ¿Cuáles son las bebidas iconográficas naturales nuestras? La guapilla, ¿sí? La salsaparrilla, ¿sí? Pero más tradicionalmente, por ejemplo, si ustedes iban a comer al mercado, pues lo hacían con una guapilla, ¿sí? Porque era lo tradicional. La torta de la barra se empezó a comer, por ejemplo, con guapilla. La salsaparrilla, pues la pueden comprar en el mercado o tomarse un squeeze de hierro, que es lo mismo, ¿sí? Es una raíz, bueno, esencialmente es el mismo. El squeeze de hierro lo pueden comprar, lo venden, y si quieren tomar el único lugar en Tampico donde pueden tomar una salsaparilla natural es en el mercado. Bajan por la calle de Olmos,
Bajan por Olmos, llegan al mercado, a la mitad del mercado, de este lado, van a ver una juguería que se llama Tico Tico. Tico Tico, que antes estaba acá en el centro, ahora está ahí, y ustedes pueden tomarse ahí una rica salsa parrilla. Y en el siguiente local pueden tomar guapilla, toda la que quieran, en unos barriles fermentados riquísimos, que dicen que es muy bueno para que las mujeres den a luz cuando están embarazadas. No sé si sea cierto, pero bueno, así lo manejan. Pero hay otra bebida que va a ser dentro de unos días muy popular. ¿Cuál es? El jovito. El agua de jovito con su gusano exprimido para que agarre, ¿sí? Entonces el jovito, que bueno, que es un árbol que crece entre la zona del Caribe y toda esta sección, a crecer, pero nosotros tenemos al parecer la zona más rica en este tipo de árbol, y esa es nuestra agua natural. Si nosotros invitáramos a alguien iconográficamente, pues lo que tendríamos que ofrecerle son 3 de nuestras bebidas importantes, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos beber o bebemos, y que nos representa pues de alguna manera. Sí. El jovito se prepara agua, paletas, nieve, atoles, dulces. Le platico el primo de un amigo que curaron del jovito. O sea que sea, Sí, es un licor de fruta, pero me recordaste con el primo de un amigo una enfermedad que anuncian en televisión. El año pasado me dieron a probar algo que no se imaginan ustedes. Un amigo me invitó la marca de dulce. Sí, lo pueden hacer, cuiche, sí. Es un cuiche donde le ponen sí, entonces sí la pulpa la aplican y tiene un sabor especial. Bueno, ahorita vamos a ese otro punto. Se supone que los españoles trajeron una gran cantidad de ciruelos a Tampico. El señor Toro, en una de las obras relativas a los Carvajal, nos habla de la gran cantidad de ciruela que se daba aquí. La ciruela que ustedes conocen, ya saben, la tradicional amarilla y la roja, pero son pequeñitas las originales. Aquí llegaron después unas que son peruanas, que son muy grandes. Esa no es la original, ¿sí? Se daba porque los españoles la trajeron. Estamos tratando de ver las otras que son pues autóctonas, pero esta también, la ciruela, es importante. La señora Antonia Lanís cuenta que durante el verano las ciruelas las cortaban verdes para hacer un atole verde durante el invierno. Todo esto era muy importante. Ahora, ahí va. La gente en Tampico, cuando hablamos de una bebida alcohólica, pues evidentemente tenemos que caer en el topo de refino, ¿sí? El alcohol ese de caña. Pero los de Tampico, especialmente en verano, lo hacían así. El zacate limón lo hervían y le agregaban el zacate limón a la bebida. Esa es la bebida tradicional, ¿sí? Caña con zacate limón, eso es lo que tomamos nosotros. El zacate limón es un zacatito que huele así como... No tiene ningún nombre, ¿sí? Ellos siempre en esa parte, la cuarta parte, que es lo que toman, que le llaman topo, ¿sí? La cuarta parte de topos de refino, eso es lo que se maneja de ese tipo de bebidas que nosotros, alcohólicas, digamos, que se manejaban. Sí, perdón. ¿De qué está hecha? Es una planta que crece... No, el alcohol es de caña, ¿sí? Es alcohol de caña. Bueno, hay un animalito que se me estaba escapando por ahí de mencionar. Voy a mencionar uno que no es iconográfico y voy a mencionar otro que se puede convertir en iconográfico, y lo es en la Huasteca. Y son las tortugas jicoteras. ¿De dónde saqué el nombre? De Loaiza. Loaiza nos dice que las tortugas de esta región, de la zona salobre, se llaman jicoteras. Hay una isla que se llama Isla Tortuga. Todas esas tortuguitas que ven en la laguna del Carpintero son las jicoteras chiquititas que se dan aquí, y que fue un gran negocio. Donde estuvo el fortín de Iturbide, un alemán puso una fábrica, bueno, era alemán norteamericano, puso una fábrica para envasar tortuga, y se acabaron casi todas las tortugas, por eso no había. Son las tortugas de esa época que se utilizaron. Y el otro animal que volvió a aparecer en Tampico, y que es importante, pero se vio,
y que no tiene nada que ver con la oficina fiscal, son los coyotes que aparecieron en la laguna del Carpintero. Hay manadas de coyotes, ¿sí? Y hay que cuidarse, no creen que pueden entrar por allá. ¿Cómo llegaron? Alguien dice que se quedaron de un circo, otros dicen que bajaron, pero hay coyotes otra vez en esa misma sección. Y bueno, ¿qué les diré de los mapaches? Que ahora se fueron a vivir los pobrecitos todos a la playa porque ya les quitamos su hábitat. Que se nacionalizaron aquí. Sí, dime. El tamarindo y el mango. Ah, sí. Son hindúes, Sí. de la India de los. El tamarino, el mango, el plátano, todos esos son importados, no existían en esta misma región. El tamarindo y el mango. Miren, tengo pensado darles una plática sobre plantas y árboles en Tampico. Irán Céspedes me ayudó a hacer un trabajito sobre eso y lo vamos a platicar con calma. No se me abracen, no tenemos tanto tiempo. Tenemos muchas pláticas más Pues en el ese sentido. mapache ha fundido también. El mapache, al quitarle su territorio, pues ha aprendido a comer de la basura y eso lo ha hecho sobrevivir a él de alguna manera importantemente en esta misma región. Fíjense que curiosamente, sí, Y un ave que ahorita vamos para allá, voy a terminar con árboles y aves en ese sentido, con representativos. A ver, se me fue un poquito. Ah, sí, en el Aeropuerto Internacional de Tampico existen venados y coyotes también. Como nadie nos ataca ni nadie, ahí viven. Esos venados no llegaron solos, los compró la Corona. ¿Sí se acuerdan que la Corona los tuvo mucho tiempo? Bueno, pues los pasaron al aeropuerto y luego llegaron coyotes y ahí hay un ecosistema entre los coyotes que hay ahí y los venados. Afortunadamente nunca ha pasado un venado por ahí porque sería algo medio detalloso. Ahora vamos a ver algo de árboles, rapidito, nos quedan todavía unos minutitos. El árbol de la ciudad, y que lo es de esta zona de la Huasteca, porque lo que está de aquel lado del río y este lado es muy parecido, es el encino, el roble blanco. la chaca. Bueno, ese son. Pero el árbol, y ahora, ¿por qué el encino tiene para nosotros cierta importancia? Es el árbol de la ciudad. El encino es el árbol de la ciudad porque dice la tradición que cuando hicieron el camino de Tampico a Altamira, ustedes pueden ver la gran cantidad de encinos que hay, hasta hay un fraccionamiento que se llama encinos. Se cubrieron o atacaron el sol con las ramas de encino, por eso cuando se visita a los fundadores se les pone 2 ramas de encino que simbolizan ese trayecto del encino. Además, ustedes saben que el encino está en el árbol en el escudo nacional y representa a la ciudad. Y además ya saben, siempre que haya encino abajo lo que van a encontrar que es guapilla, segurito y víbora fuera. Pues bien, ese es el árbol como más representativo que tenemos. Se daba también la palma coyol, la espinuda. Sí, es totalmente diferente, aunque de qué lado de Pueblo Viejo hay una palma muy especial que se da en toda la parte de Veracruz, que tiene características muy, ustedes lo recordarán en el cuadro de Sí, pero fue traída. Y es que los pájaros sueltan la semilla por ahí. Pues es posible, pero la palma de aquí no es la más que la de coyol, espinuda y fea. Esa es la que... Hay una guayaba enana que es originaria de aquí, muy chiquita y crece de arbusto. Sí, esa es la que originalmente es. Pero eso lo vamos a platicar en cosas de árboles, con más detallitos. Ya saben, pues el higuerón, ¿sí? El jopoy. ¿Sí conocen el jopoy, verdad? El jopoy es una especie de higuerón, pero que tiene la hoja más redonda. ¿Sí? Hay un poblado que se llama jopoy. Yo tengo en mi rancho como 3 jopoys muy bonitos. Se confunde a veces uno con el otro, pero son muy especiales. Eso es por lo que corresponde. Y ahora vamos a hablar un poquito pues, de lo que son las aves. La mayoría de las aves que existen en Tampico son de tipo migratorio, especialmente de la zona de Canadá, los patos y otras secciones que llegan aquí. Y están las garzopetas. La garzopeta es la que tiene ese copetote grande y que lo encontramos en un mirador. ¿Han ido al mirador que tiene la puntilla? Durante el invierno, visítenlo. Hay 6 especies de pelícanos. Madame Calderón de la Barca nos decía que antes había muchos en la playa. Los pelícanos son animales de invierno en Tampico. Hay negros, grises, blancos, dorados, son hermosos. Ustedes váyanse a la puntilla
a lo que es el puente, van a ver una cantidad enorme, porque allá hay peces y pues comen, y van a ver coronado todos los techos de garzopetas. La garzopeta es importante, pero los chamacos se acordarán, los que iban al Chairel, la gallareta, como pato, que no es más que el pato buzo o el pato Lucas, ¿sí? Exactamente, ese es el animal que... sí. Pero funciona que era sopilotero siempre y que se acabó. Bueno, el sopilote, que era un animal depredador importante, fíjate, acabo de leer, precisamente estoy haciendo un trabajo sobre la visita de los españoles, la colonia española en Tampico, y lo primero que dice el hombre es que en Tampico llegando lo que encontré fue sopilotes, ¿sí? Sopilotes, pero rojo, de cabeza roja, así, y unos animalones, estamos hablando de que las águilas reales se quedan, pero se cortas, ¿sí? No crean que sopilotitos, un sopilotón grande. Sí, tipo gallinazo. Y en la Laguna del Carpintero últimamente ha prosperado mucho el halcón pescador y viven en el centro, en las torres, en esas torres de comunicación con colgado, ahí están viviendo todas y de repente van a oír el chillido de ellos y tienen todo este control de esta sección. Pero un animal que es iconográfico de Tampico y que está desapareciendo y que es importante pero que no nos gusta, pues es el tordo. Ya Loaiza nos hablaba de la plaga de los tordos, le caían a los maizales, y obviamente el basurero, estando en este lugar que era más cercano, pues traía una gran afluencia de este tipo de animalitos. Lo que es la plaza tuvimos muchos años, hasta que con cetrería, con una serie de halcones, desaparecieron de esta zona lo que corresponde. Y se establecieron las palomas de manera más amplia o más generalizada en esta misma sección. Otra plaga de la plaza fue una vil pareja de ardillas que íbamos a ver en el restaurante ahí donde las trajeron de... Y ahora es la plaga en Tampico, el madero de todos los árboles, las más fuertes. De la zona de Usulmama trajeron unas ardillas. Pero está muy mal porque se volvió la plaga. En los bosques de encino crecen, ese es su hábitat natural. Ya ves que se da una bellota durante los meses de febrero, marzo, da una bellotita. Y es lo que comen las ardillitas y viven en esos bosques. Efectivamente las trajeron aquí y ahora pues se ha perdido el control y se han comido, pues ustedes ven, las hojas y eso ha matado a muchos de los árboles de esta sección. Oye, pero los tordos hay muchos, como quedan los sí, árboles y todo. pero ha disminuido la cantidad de tordos porque el basurero era como el lugar, iban ellos a comer al basurero, regresaban a dormir a la ciudad, porque si ustedes lo notan, los tordos no viven en el centro, ni en la ciudad, viven en los basureros y en las noches vienen a dormir, y el problema es que cuando duermen, pues de todo lo de la basura lo reciclan, y va uno caminando y sale con medallitas. Frente a la beneficencia, Frente a la Bene, sí. A las 6:30 de la tarde es el torderío. Son 3 puntos que ellos han establecido a la fecha. Es enfrente de la Casa de la Cultura, donde está el auditorio municipal, ahí donde está ese árbol grande, en el Camino Real y en la Beneficencia Española. Son los 3 puntos. Pero sí, eso nos permitió tener una plaza más aceptable, porque teníamos una problemática para su uso que resulta importante. Pues bien, habrá otra plática sobre iconografías en donde veremos algo sobre personajes y veremos algo sobre edificios, ¿sí? Y vamos a ver también lo que es, pero eso lo quiero para otra plática especial, aunque es iconográfico, es a lo que es el patrimonio intangible, ¿sí? Es ese patrimonio que no vemos, pero que ahí está, que es cultural y que lo vemos. Pero eso será motivo de otra plática. Ahorita yo creo que con esto cubrimos una parte, digamos, primaria de este tipo de conceptos. Tenemos unos minutitos para una serie de preguntas. No sé, a ver. Retomando, ahorita lo retomando, estaba